Entonces, lo que habíamos platicado era de los colinamiméticos de acción indirecta, donde decíamos que son de acción indirecta porque no actúan sobre el receptor de acetilcolina, sino que eh, inhiben a la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada a la acetilcolina. Entonces, al ocurrir esto, al inhibir la enzima que degrada la acetilcolina, aumenta la concentración de acetilcolina en la sinapsis de los ganglios, de los receptores postsinápticos, muscarínicos, nicotínicos. O sea, en donde quiera que haya acetilcolina, va a aumentar la concentración de acetilcolina en esta sinapsis. El espectro de acción, o sea, qué tanto alcanza, va a depender de la liposolubilidad. Por ejemplo, o sea, y algunas de estas sustancias también pueden ser tóxicas para nosotros o pueden tener efecto para nosotros. Eh, Vamos a platicar que hay algunos insecticidas. Típicamente son de dos grupos, organofosforados, o sea, y los carbamatos, que inhiben la acetilcolinesterasa y se han usado eh, tanto en medicina, los carbamatos. De hecho, la neostigmina y la fisostigmina son ésteres carbámicos o carbamatos, así les dicen. Y los órganos fosforados, esos no se usan en medicina. Bueno, hay uno que sí se usa, pero fuera de ese, y se usa nada más para aplicación tópica en caso de glaucoma. Pero fuera de esos, todos los demás se usan como insecticidas o como sustancias tóxicas para matar plagas, y algunos vamos a platicar para matar gente. Aunque no lo crean. Pero eso no se usa en medicina, lo usan los militares. Entonces, ¿por qué? Porque la acetilcolina es un neurotransmisor que usamos prácticamente todos los seres vivos, todos, invertebrados y vertebrados. Bueno, los seres vivos pluricelulares. Tal vez yo creo que las medusas no, pero no estoy seguro. Pero casi, o sea, los peces, los gusanos, los insectos, todos los seres vivos vertebrados, usamos acetilcolina como parte de nuestra transmisión nerviosa y neuroefectora. Entonces, es un mecanismo por eso pues, es el mecanismo de transmisión más simple, más sencillo, más rápido, más eficaz. Entonces, esto explica por qué todos los seres vivos usamos la acetilcolina. Entonces, sus efectos son prácticamente en todos los seres vivos. ¿Qué tan tóxicos son? Va a depender, les digo, de su liposolubilidad. Les decía que no sé si se han dado cuenta, yo creo que sí, porque como son médicos, son bien observadores. Eh, Cuando en las tardes, ya cuando se empieza a poner el sol y al principio de la noche, en la ciudad de Gómez Palacio sobre todo, no las he visto en Torreón, pero casi ando poco en Torreón. Andan unas camionetas que están así como que aventando
humos a los lados. Y luego empieza, cuando pasan, huele así como a un olor muy, penetrante, como a un ajo, pero un ajo así muy ácido, muy raro. Pero a uno le recuerda un poco el ajo. Y típicamente lo que hacen estas camionetas es que están fumigando o aventando, pues, vapores o polvos de malatión. Malatión es uno de estos fármacos, pero que se usa no como medicamento, sino como insecticida. ¿Y por qué lo usamos aquí en la región lagunera? Porque pues tenemos problemas con dengue. Entonces el malatión pues se avienta al ambiente urbano, tiene efectos sobre los humanos. La idea es de que como lo avientan y en las concentraciones que se logran, tiene una toxicidad más selectiva sobre los insectos, sobre todo el mosquito, que es al que queremos eliminar, que sobre los humanos. Pero hay personas que sí se sienten un poco mal, o sea, las personas más sensibles pueden sentir un poco de náusea, un poco de mareo, un poco de malestar general cuando ocurren estos tipos de dispersiones de malatión. También a lo mejor ustedes se han dado cuenta que a veces llegan personal de la Secretaría de Salud a las casas, piden permiso para entrar y dan una revisión en la casa con la idea de encontrar nidos de los larvas de el mosquito, sobre todo de Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. Entonces empiezan a buscar cacharros, o sea, botes, recipientes solos que estén al aire libre, que puedan recibir y almacenar agua y que puedan ser ahí criaderos para larvas de anófeles. Y luego se suben a a las azoteas y en los aires acondicionados de aire lavado, le echan al agua unas bolsitas que son así como de malla plástica y que en su interior tiene un polvito. También le preguntan a la gente que si toma agua del tinaco, o sea, bebe agua del tinaco. Si la gente dice que usa agua del botellón, entonces piden permiso para echarle una de esas bolsitas al tinaco. O sea, si el agua del tinaco nada más se usa para bañarse, para lavar y limpieza, se puede hacer eso. Si lo usan para beber o cocinar, pues no se puede hacer porque, ¿qué es lo que tienen estas bolsitas? Tienen también un insecticida, pero que ese sí es muy poco liposoluble. Entonces, incluso las mascotas dicen, los fabricantes, no lo hagan con sus mascotas, pero dicen los fabricantes que las mascotas pueden beber el agua que tienen ese polvito, el insecticida se llama abate, con B grande, abate. Y la idea es de que es tan poco liposoluble que nada más mata lo que está disuelto en agua, lo poquito que está disuelto en agua. O sea, básicamente, ¿qué es? Pues las larvas de los mosquitos, porque ellos crecen y se desarrollan en el agua. Entonces, o sea, hay una gran variedad de este tipo de fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ahora, hay otros que son muy liposolubles y que son extraordinariamente tóxicos.
aquí en esta región lagunera, en los años 80 para atrás, se usaba mucho un insecticida que se llama Paratión. Ya está prohibido, pero se usó mucho, sobre todo en las épocas de los 40, 50, 60, 70. ¿Por qué? Porque en esos tiempos en la región el principal cultivo era el algodón. Y el algodón es muy susceptible a un tipo de plaga que se llama, es un tipo de arácnido, de insecto arácnido que, bueno, de hecho no es insecto, es un arácnido. Así los biólogos no lo clasifican como insecto, sino como arácnido. Y hace se deposita, hace orificios y se mete en el tallo. Entonces eso lo protege de muchas insecticidas. Se necesita un insecticida que penetre profundamente en la planta y el paratión lo hace, o sea, los más liposolubles lo hacen. El problema es que al ser tan liposoluble, pues también lo absorbemos muy fácilmente, no nada más las plantas, sino también los humanos. Entonces, si alguno de ustedes tiene un abuelo o un tío, sus papás no, yo creo que sus papás son muy jóvenes, que sea médico, pero sobre todo los que tienen más de 50 años, se acordarán de que cuando empezaron a ser médicos era muy frecuente que en los departamentos de urgencia llegaran varios casos a la semana, sobre todo en verano, de pacientes del área rural intoxicados con este tipo de insecticidas. Actualmente ocurre menos, primero porque se siembra menos algodón, pero sobre todo porque se están usando ya otro tipo de insecticidas, que son menos tóxicos para el humano. Son muy tóxicos para el ambiente, pero para el humano son menos tóxicos. Entonces, pero todavía existen y todavía se usan. O sea, el malatión que les hablé que avientan para el dengue eh, es un órgano fosforado. El abate es un órgano fosforado y todavía se usan bastante los órganos fosforados, con menor toxicidad para el humano, pero sí se emplean. Pero si un humano acuérdense que todo depende de la dosis, lo que decía Paracelso. Espero ya no se olviden de Paracelso. Eh, la dosis es lo que hace el veneno. Entonces, si un humano se expone en forma excesiva a estos insecticidas, eh, se van a intoxicar. A lo mejor no tan grave como ocurría en los 70s, 80s, pero se van a intoxicar. De hecho, yo he consultado a varios de los empleados de la Secretaría de Salud, que son los que andan bombeando estos malatión en la ciudad, en las campañas contra el dengue, y tienen síntomas ligeros y moderados de intoxicación. O sea, llegan porque traen síntomas ligeros o moderados de intoxicación con órganos fosforados, con el malatión. No intoxicación grave, pero sí una intoxicación leve o moderada, porque pues sí se exponen mucho. O sea, generalmente se avientan turnos de 4 a 6 horas, andando por el pueblo de Gómez Lerdo y Torreón, aventando malatión, y ellos son los que hacen las mezclas y cargan las bombas
y eso aumenta mucho la exposición. Entonces, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque estos fármacos se usan tanto como medicamento como tóxicos. Y en cualquiera de los dos casos a los médicos no llega. Y tenemos que tomar decisiones con ellos. Aquí está un esquema que si lo ven con cuidado, no está tan complejo como parece. Si lo ven así, como están acostumbrados a puros esquemas de manzanitas, si lo ven, pues sí se les va a hacer muy complejo, pero si lo ven con cuidado, así como veíamos las cuentas de farmacocinética clínica, van a ver que le van a entender muy bien. En general, hay dos tipos de inhibidores de la colinesterasa o anticolinesterásicos. Los reversibles, que son los que usamos en medicina, y los irreversibles, que son los que usamos para intoxicar como plaguicidas. Vamos a hablar primero de los que usamos en medicina. El que más usamos, por mucho, es la neostigmina. No sé si a lo mejor ya hayan platicado de él con el doctor Ayala. Pero la neostigmina se usa mucho en anestesiología cuando quieren dar un poco de estimulación de tipo colinérgica. Por ejemplo, sobre todo cuando quieren terminar o disminuir el efecto de la atropina. Los anestesiólogos usan mucho la atropina porque una de las cosas que más les meten sustos a los anestesiólogos son los reflejos parasimpáticos. Cuando el cirujano anda ahí apretando la panza y las tripas y el retroperitoneo, estimula al simpático o al parasimpático y provoca reflejos. Pero los que meten más miedo son los parasimpáticos porque pueden provocar paro cardíaco. Usualmente transitorio, pero de aquí a que regresa todo el mundo se asusta. Entonces, para disminuir la intensidad de estos reflejos, los anestesiólogos usan atropina, que ya hemos platicado y al rato vamos a platicar más de ella. Pero ya saben que es un antagonista competitivo de la acetilcolina a nivel muscarínico. Entonces, para manejar esos reflejos se usa neostigmina. Esto que está aquí como un dibujito de las glándulas mamilares del mesencéfalo, trata de ejemplificar lo que es el sitio activo de la colinesterasa. La colinesterasa es una enzima hidrolítica que rompe el enlace entre colina y acetato. Muy simple, es una hidrólisis. O sea, mete una moleculita de agua y rompe la acetilcolina en colina y acetato. O ácido acético, como quiera. Pero que en el pH celular se comporta como acetato. Entonces, esta enzima, como aminoácidos muy importantes para trabajar, tiene aquí este grupo carboxilo que viene de un glutámico, este grupo OH que viene de una serina y este pentagonito con dos nitrógenos que es una histidina. Estos tres aminoácidos son los que hacen la reacción de la fijación tanto para fijar la acetilcolina como para romperla. Entonces,
En este sitio, si llega la neostigmina con este grupo amino se fija, tiene carga positiva. La colina también tiene un amino cuaternario, por eso es el mismo sitio. Aquí se fijaría la acetilcolina, pero aquí lo que se fija es este grupo amino cuaternario de la neostigmina. ¿Por qué? Porque el glutamato tiene carga negativa y este grupo amino tiene carga positiva. Entonces, este se fija aquí. Y este grupo amino reacciona con la serina. Este es un enlace covalente. Bueno, ¿qué es lo que normalmente sucede? Que con esta reacción y por los electrones del nitrógeno se produce la hidrólisis. Agua hay por todos lados. Pero este es un enlace covalente. Entonces, en teoría, químicamente, la neostigmina es un antagonista no competitivo, ¿verdad? Pero sí es reversible. ¿Por qué? Porque al unirse a la enzima se rompe el enlace, este amino con este grupo que sería ceto. Ese se llama enlace carbámico. Bueno, se hidroliza aquí y entonces se vaya este grupo bencénico con su nitrógeno y queda nada más esto. Esto sigue inactivando la enzima, porque al estar este grupo, la neostigmina, aquí en el sitio de la enzima, no puede llegar la acetilcolina. El sitio está ocupado. Entonces, eso se comporta mucho como si fuera un antagonismo no competitivo, pero es reversible. ¿Por qué? Porque luego esta unión entre la serina y este carbamilo se hidroliza espontáneamente. Dice que despacito, pero despacito estamos hablando de 1 hora, 2 horas. O sea, no crean que es demasiado. Entonces, desde el punto de vista clínico, esta es una inhibición de la enzima reversible porque en 1 hora, máximo 2 horas, este enlace se rompe y ya la enzima queda otra vez como estaba al principio. Entonces, ese sería el mecanismo de cómo la neostigmina se une a la colinesterasa e inhibe transitoriamente a la acetilcolinesterasa. Y como les decía al principio del curso, en medicina, los medicamentos que preferimos usar son los medicamentos reversibles. Los irreversibles no nos gustan porque generalmente son muy tóxicos. Y este es un buen ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque acá están los inhibidores irreversibles o no reversibles. Fíjense, aquí estamos usando un órgano fosforado. Se llama diflos. Les ponen nombres muy curiosos, pero bueno, a ese le ponen diflos. Pero fíjense bien, tiene un grupo fosfato y tiene aquí un propiónico, otro propiónico, un OH y aquí un flúor. Pero básicamente es un órgano fosforado porque tiene propiónico. Propiónico son dos cadenas orgánicas de carbono, de la que aprendieron de química orgánica en prepa. Y unidos a un fosfato, por eso son
organofosforados. Y este grupo hace un enlace también covalente con la serina, con este OH, que es de una serina. Ahí hace un enlace covalente. Pero a diferencia de este que se degrada lentamente, pero se degrada, se hidroliza lentamente, este no se hidroliza. Hasta que la enzima se envejece, llegan los lisosomas y la engloban y la destruyen. Entonces, este enlace covalente es muy, muy estable. No se hidroliza espontáneamente. Entonces, por eso este es irreversible. O sea, aquí la enzima queda inactiva. Y por eso es que es mucho más tóxica. Ahora, hay un antídoto. Bueno, no es uno, son varios, pero en general es un grupo farmacológico que le llamamos oximas. Acá en el continente americano, sobre todo acá en Norteamérica, usamos más la pralidoxima. Es esta moleculita que es un antídoto. En algunas áreas de Sudamérica y sobre todo en Europa se usa otra oxima, pero que se llama ovidoxima. Es muy similar. Este es un esquema este es un esquema hasta donde creo que es del Goodman, ¿sí? Es del Goodman, pero como es americano, pues trae aquí el ejemplo de la pralidoxima. ¿Por qué les hablo de la ovidoxima? Porque si uno hace las gestiones con la Asociación de Productores de Agroquímicos del país, que ahora pusieron un nombre muy complicado porque no quieren decir que son insecticidas y cosas de esas, sino le pusieron un nombre de apoyo a la agricultura o algo así. Pero era la Asociación de Productores de Agroquímicos e Insecticidas, Plaguicidas. Entonces, ustedes pueden gestionar con ellos que les den antídoto, varios antídotos. De hecho, tienen un botiquín con varios antídotos que lo dan gratuitamente, pero lo dan a instituciones y se tiene que gestionar. O sea, si lo quieren conseguir cuando el enfermo llega, no lo van a conseguir. Simplemente no. O sea, tienen que hacer una solicitud por escrito con la firma del director de su institución, o sea, de su clínica de salubridad o del Seguro Social o del ISSSTE. La mandan y luego, después de varios días, contestan, usualmente contestan que sí. Y luego se los mandan por correo. Entonces la gestión dura más o menos como un mes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que si ustedes están como responsables de un departamento de urgencias o en una clínica rural, es conveniente que gestionen. O sea, lo pueden pedir. Su director muy difícilmente les va a decir que no. Claro, siempre hay medios directores
medios que nada más tienen una neurona motora, pero en general es muy difícil que un director les diga que no. Y entonces, pues se los va a firmar, lo mandan y generalmente dentro de un mes les llega. Y en el botiquín trae, hay que pedirla, o pralidoxima o vidoxima. ¿Por qué? Porque algunas de las compañías que venden insecticidas en México son europeas. O sea, no son americanas. Entonces, hay otras que sí son. Entonces, hay veces que al que le toca poner la oxima es a una compañía americana, pues pone pralidoxima. Hay otras veces que el que pone la oxima es una compañía europea y entonces puede ser ovidoxima, pero son completamente equivalentes y se pueden manejar exactamente igual. De todos modos, trae unas instrucciones de donde vienen las dosis y sobre todo las dosis, cómo se administra. Entonces, esta pralidoxima, para seguir el ejemplo que está en el esquema, este es el antídoto. ¿Qué es lo que hace? Que como tiene un grupo amino cuaternario, se coloca por unión electrostática con el carboxilo y tiene este grupo oxo que es muy atractivo para el órgano fosforado. Al órgano fosforado le gusta los OHs, ¿verdad? Aquí le gustó este OH de la serina. Pero este OH está unido a un carbón. Pero acá este OH está unido a un nitrógeno. Entonces, hagan de cuenta que a esta oxima le ponen a alguien muy atractivo. Tan atractivo que abandona al hidroxilo de la serina y se va con el hidroxilo de la oxima. Y hacen este enlace muy feliz y se van. Y queda la enzima otra vez reactivada. Entonces, ese es el uso del antídoto. Y hay un final feliz. Aquí se va el órgano fosforado con su oxima. Feliz, 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 para eliminarse por la orina. Nada más que aquí hay límites, así como no todo puede ser felicidad en la vida. Siempre hay cosas que tienen su tiempo. No sé si se acuerdan de bioquímica, pero en bioquímica seguramente vieron el sistema de ubiquitinización, o sea, de la ubiquitina, que es un sistema de marcaje a las proteínas que están llegando a la vejez o que no funcionan. O sea, que algo las dañó o algo las inactivó o simplemente ya tienen mucho tiempo y el cuerpo está reciclando todo lo que sirve, digo, lo que no sirve o lo que es viejo, así como acá en la vida. Entonces, eh, esta proteína, al dejar de funcionar aquí, esta proteína, esta enzima, al dejar de funcionar porque está inactivada por el órgano fosforado, si el sistema de ubiquitinización la detecta, lo que hace es que la marca, generalmente la marca con una cadena de polifosfatos,
y ya ahí ya queda sentenciada a muerte. ¿Por qué? Porque de esa cadena de polifosfatos es donde se anclan los lisosomas y la engullen y la destruyen. Entonces, si para que la pralidoxima pueda ser útil, tiene que administrarse relativamente rápido. Usualmente se habla de un periodo de 4 a 6 horas después de la intoxicación para tener la mejor, el mejor resultado. De todos modos hay que ponerla, si la tienen hay que ponerla. Si el paciente le llegó a las 6 horas o 8 horas de intoxicado, si la tienen hay que ponerla. Pero da mejor resultado si la ponen en las primeras 4 horas. ¿Por qué? Porque si no, pues aunque suceda esto, ya este enzima ya está sentenciada a muerte por la ubiquitina. Entonces, de todo modo, la van a destruir. O sea, a final de cuentas va a haber menos colinesterasa. Entonces, es es el antídoto. El otro antídoto es provocar que se suban los niveles de acetilcolina aquí en la hendidura sináptica. Pero, o sea, es que como suben los niveles de acetilcolina aquí en la hendidura sináptica, el otro antídoto es como lo que más preocupa son los receptores muscarínicos, es usar atropina. Si se fijan curiosamente, estos tipos de fármacos están en competencia con la atropina. Entonces, si se usa la atropina, aunque haya un exceso de acetilcolina, se va a bloquear. ¿Por qué usamos atropina? Porque los órganos críticos en la intoxicación por órganos fosforados son los órganos inervados, bueno, que tienen receptores muscarínicos. Entonces la atropina sería el antídoto para este tipo de intoxicación. Igual si al anestesiólogo se le pasa la mano con la neostigmina, lo que hace es dar atropina. Entonces, y la atropina esa sí la consiguen, gracias a que los anestesiólogos la usan mucho. Entonces, y digo gracias porque es un medicamento muy viejo, que su precio es relativamente bajo. Entonces, las compañías que lo producen, su margen de ganancia no es muy amplio, pero como se usa bastante, pues lo fabrican, ¿verdad? Entonces la opina sí se consigue y además es realmente el antídoto de primera línea. Aunque la pralidoxima es un antídoto aquí con un diseño muy elegante, pero clínicamente el antídoto de primera línea para una intoxicación con órganos fosforados o si hay una sobredosis de neostigmina es la atropina. O sea, la atropina siempre la tienen que usar, aunque tengan pralidoxima. La atropina es la primera línea contra esta intoxicación. Eso que no se les olvide. Si tienen pralidoxima, es una gran ventaja para el paciente y para ustedes como médicos, pero no sustituye a la atropina. Eso sí quiero que les quede claro. Porque luego, cuando están de internos, leen el libro, les llega un paciente intoxicado, leen el libro y ven, el libro les platica de la pralidoxima como el antídoto específico y si de repente la consiguen,
creen que con eso se resuelve el problema y no ponen atropina. Y no, quiero que les quede muy claro que aunque tengan plalidoxima, hay que dar atropina. La atropina es el antídoto de primera línea contra los órganos fosforados y si se les pasa la mano con la neostigmina. Si tienen plalidoxima es un recurso extra, pero muy útil, pero es un recurso extra. ¿No hay alguna duda en esto? Doctor, Ujú. ¿la atropina se tiene que administrar también en las primeras 4 horas? No, esa se usa por varios días hasta que el paciente ya no tiene datos de intoxicación. Muy bien, gracias. Sí, la atropina hay que darlo a altas dosis. O sea, hay que intoxicar al paciente con atropina. ¿Qué se usa? ¿Cómo se usa la atropina? Al principio se empieza a poner una ampolleta intravenosa, de preferencia, o intramuscular si no se puede acceder a una vía intravenosa, cada 30 minutos, hasta que empiece a haber datos de toxicidad por atropina. Fíjense bien, estos fármacos, los órganos fosforados empiezan a provocar bradicardia, salivación en exceso, lo que le llamamos cialorrea, hipersecreción bronquial, que es lo que le llamamos broncorrea, dolores abdominales, diarrea, náusea, vómito. Entonces, ¿qué es lo que hace la atropina? Lo contrario, va a provocar boca seca, la secreción bronquial disminuye. De hecho, esa es una ventaja también por lo que lo usan mucho a la atropina los anestesiólogos, porque no tienen problemas de hipersecreción bronquial durante la anestesia. Eh, Va a disminuir la motilidad intestinal, por lo tanto va a disminuir la diarrea, va a disminuir la contractilidad gástrica para vómito. O sea, lo que hace, lo contrario de lo que provocan los anticolinesterásicos, lo provoca la atropina. Entonces, la atropina, por eso es el antídoto de primera línea. No es tan elegante desde el punto de vista muscular como las oximas, pero clínicamente resuelve los problemas que tiene la persona con sobredosis de este tipo de medicamentos o de fármacos, de venenos, pues. Por eso, clínicamente es el antídoto de primera línea. Y hay que hacer que ocurra lo contrario, o sea, si el paciente tiene bradicardia, hay que hacer lo que tenga taquicardia. Si el paciente tiene cialorrea, hay que hacer lo que tenga la boca seca. Si el paciente tiene miosis, hay que hacer lo que tenga midriasis. O sea, eso es su parámetro clínico. Entonces empiezan cada media hora. Conforme el paciente va disminuyendo los síntomas de la intoxicación, de los anticolinesterásicos y van apareciendo los síntomas de la intoxicación por atropina, pues la espacian. En lugar de darlo cada media hora, lo van a dar ahora cada hora. Cuando ya con cada hora también vean muchos efectos atropínicos, lo hacen cada 2 horas y luego cada 4 horas, luego cada 6 horas, luego cada 8 horas. Y ya ahí se la van llevando. Ya cada 8 horas quiere decir que ya hay un espacio. Si un paciente aguanta bien, estable, es muy estable y bien clínicamente, con la atropina cada 8 horas, pues quiere decir que ya está bien, porque la atropina su efecto dura de 2 a 4 horas. Entonces quiere decir que
Ya si le dan cada 8 horas, 4 horas se la pasó realmente sin atropina. Entonces sí es una, pero hay que dar, al principio es darlo en dosis altas y frecuente. Generalmente es 1 a 2 ampolletas cada 30 minutos, porque el paciente puede estar muy malo. Claro, también depende del estado clínico del paciente. Si lo único que tiene son náuseas, un poco de cialorrea, pero por ejemplo pulmonarmente no tiene cialorrea, no tiene muchas secreciones, no tiene diarrea, no tiene vómitos, este, su miosis no es muy marcada y, no, y una tiene una bradicardia leve de 60, de 55, pues se puede usar cada hora o cada 2 horas. Pero si el paciente está estuporoso, o sea, conscientemente, no está generalmente no se ponen comatosos, pero sí se ponen confusos, obnubilados, semicomatosos, con mucha cialorrea, con mucha broncorrea, que oyen ustedes muchos estertores por todos lados en pulmón, tiene diarrea, vómito, eh, tiene una miosis casi puntiforme, pues entonces sí hay que hacerlo cada media hora. O sea, también depende de la evaluación clínica que hagan. Entonces, ¿alguna otra duda con esto? No, doctor. ¿No? Bueno, No, pues aquí vamos a seguir con el uso clínico de estos fármacos, pero eso ya lo vemos mañana. Lo que quería que les quedara claro es eso, porque este es un fármaco que de entrada van a ver también con mucho detalle en anestesiología y y lo van a, y sí se usa bastante en medicina. Ok, nos vemos mañana.